Ustedes aquí a través de Radio Tepeaca, hoy martes 1 de febrero del año 2022. Juan, como quiera que sea, fíjate, ya se terminó el primer mes del año y estamos dando comienzo con el segundo. Las situaciones de contagio siguen estando a flor de piel y bueno, pareciera que esto cada vez se vuelve más normal. Hoy, Juan, estamos, pues, vamos a tocar un asunto que indiscutiblemente tiene mucho de importancia para el futuro de la educación mexicana, que es el anuncio que dio la secretaria de Educación Pública en el marco de la octava reunión plenaria del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado de la República. Cuando ella tuvo su participación, pues anunció que ya están los planes y programas de estudio de educación básica para el ciclo escolar 2022. Indiscutiblemente que esto es una... 21-22 dirás, Felipe. No, 22-23, ¿no, Juan? Porque van a empezar a... Bueno, es que dijiste 20-22. Perdón. Entonces, será 22-23. Van a empezar a operar el próximo ciclo escolar. Entonces, pues, esto puede ser bien significativo. Se han adelantado algunas publicaciones y entendemos perfectamente que son todavía documentos de trabajo, pero que ya salieron a la luz pública y bajo esa consideración, bajo esa condición, pues vamos a empezar a hacer su análisis. No tenemos mucho tiempo con ellas, pero creo que lo poco que pudimos haber
leído en tanto a la introducción y al primer capítulo de lo que es el documento que contiene las partes básicas de este nuevo currículo, pues da pie para muchas cosas, muchos comentarios que seguramente pues pondremos a su consideración, Juan, porque al final de cuentas este va a ser nuestro instrumento de trabajo cotidiano, ¿no? ¿Qué te parece? Gracias, Felipe. Buenas tardes, amigos. Chucho, buenas tardes. Es un tema, sí, todavía no ha acabado. Digo, cuando menos el tema de los planes y programas que pretende la Secretaría de Educación Pública Federal publicar en este año 2022. Pero es un asunto todavía no del todo acabado, y bien lo dices, Felipe. Tenemos por ahí algunos documentos preliminares que ellos le llaman cuadernos de trabajo o documentos de trabajo, en donde más o menos dan un poquito de luces, un poquito el esbozo de cómo están planteando ellos nuevamente esta reforma educativa de este año, o que van a publicar. El primer comentario, Felipe, yo seguiré diciendo, porque lo he dicho en otros lados, que se están tardando demasiado. Pareciera que van a estar en el gobierno 25 años y no llevan tanta prisa. Estoy hablando del gobierno federal. Sí. No llevan tanta prisa. Yo creo que no les va a dar tiempo meramente cimentar una nueva propuesta educativa. No sé. Yo no terminaría de entender por qué tanta lentitud en esto, cuando creo que desde que anduvieron en campaña, pues yo creo que ya tenían más o menos una idea clara de qué era lo que querían en todos los sectores, incluido el educativo. Claro. Pero bueno, pues así están las cosas, Felipe, amigos. Vamos a tratar de hablar, sí, un poquito de esta nueva reforma educativa que se pretende publicar en el año 2022. Sí, fíjate que dentro de lo que salió como parte de la noticia de la exposición que hizo la Secretaria de Educación Pública, pues destaca el que todavía, por ejemplo, los planes y programas para educación media superior están en proceso de terminarse. Como dices, pues pareciera que no tienen prisa, ¿no? Porque no solamente es sacarlos a la luz pública, necesariamente se tiene que hacer un análisis, necesariamente se tiene que hacer una capacitación y fundamentalmente, pues creo que una concientización sobre lo que pudiera entenderse como cambio sustantivo en la ideología de la población mexicana, ¿no? Al final de cuentas, estamos, por lo menos teóricamente, viviendo una transformación que pretende dejar la visión dominante de lo material por algo más humano, por algo que esté en combate frontal a las muchas desigualdades que tiene nuestra población, ¿no? Y lógicamente una de ellas es, y que es el origen, al final de cuentas, de todas las demás desigualdades, la educativa. Pero bueno, esta es la parte que hoy trataremos de analizar. Se supone, Juan, que en el discurso de presentación de la secretaria se expresó que a partir del día de ayer en diversos estados se iba a empezar la etapa de análisis y que pues se iba a convocar a las autoridades educativas locales, a seguramente los sindicatos y pues a los maestros que pues tentativamente tienen un determinado prestigio en el ámbito estatal, ¿no? Por lo tanto, pues ahí ya estamos excluidos, tanto tú como yo no tenemos ese prestigio y no creo que nos vayan a llamar siquiera para
mm, pues preguntarnos de rebote qué cosa es lo que en su momento pudiéramos pensar al respecto de esto, ¿no? Pero bueno, pues buscaremos otros espacios como este, por ejemplo, donde podamos expresar nuestro punto de vista, ¿no? Claro, sí, Felipe, pues mira, yo creo que vamos a partir de algunos datos concretos. México sigue siendo un país subdesarrollado y de ahí que uno de los grandes retos, pues, no solamente es el económico, no solamente es la injusta distribución de la riqueza, sino también es el tema educativo. Claro. Según los últimos datos, el 46.5, si no me equivoco, de la población está en pobreza. Sí, es muy alto el porcentaje de pobreza. ¿Y por qué lo menciono? Porque se siguen manejando cifras alarmantes de que a las familias y a los niños pobres no les interesa mucho, no les atrae mucho el tema educativo porque tienen otros satisfactores mucho más urgentes, como es la alimentación, como es el vestido, otros satisfactores que están por encima del tema educativo. Entonces, el reto es muy grande. Cuando se dice también, México debe de tener, no tengo el dato exacto, pero debe de tener en estos momentos 23 millones más o menos de jóvenes de entre 0 y 17 años. Lo que sí se maneja es que el 51% de estos menores de edad están en rango de pobreza. Cuando menos no tienen satisfechos, cuando menos uno de los satisfactores elementales que usa el INEGI para medir la pobreza, como es la alimentación, como es la vivienda, como es el vestido, como es la habitación. Perdón, sí, la vivienda, la habitación. Entonces, es muy alta la tasa de adolescentes o de niños que están en pobreza. Pero peor todavía, cuando menos, y son datos de los institutos oficiales, 4 millones de muchachos menores de edad están en pobreza extrema. La pobreza extrema más o menos es que casi todos los satisfactores no los tienen satisfechos. No tienen vivienda, no tienen alimentación, no tienen vestido, etc. No tienen salud. Y esto es muy alarmante y con estos datos, pues la Secretaría de Educación Pública plantea una reforma educativa que con toda honestidad, revisando las propuestas que tiene, no se aleja mucho del modelo neoliberal, ¿eh? Sí, exacto. Por lo menos esa es mi opinión. La primera propuesta que vislumbro, pues no se aleja mucho del modelo neoliberal que tanto criticaron, en donde cuando menos habría que esperar la distribución de la carga curricular, porque no la han publicado, habría que esperar cómo le aplican los tiempos, cómo distribuyen las asignaturas en esa carga curricular, pero por lo pronto, cuando hablan de campos formativos, pues como que le cambian el nombre, pero siguen hablando de campos. Exacto. Y de todos modos estamos hablando de lo mismo. Habría que ver, repito, cómo están planteando o qué tipo de contenidos. Aunque le agregan algunas cosas como el pensamiento crítico, sin embargo, pues pareciera que es la misma gata, nada más que revolcada. Ahí me detengo, Felipe. Sí, fíjate que a mí también de entrada me dio esa impresión, ¿no? Que es la misma gata, pero revolcada. Pero, pues bueno, Juan, tenemos que entender que la pretensión que se tiene, pues es mayúscula, que en sí no es una cosa tan sencilla. Por eso la publicidad del programa, la publicidad del programa de hoy, yo puse ahí una expresión de Paulo Freire en el sentido de que hay que intentar. Y fíjate que
de entrada yo veo algunas ausencias de situaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la introducción del documento del currículo, del marco curricular, y que pues al final de cuentas eso es bien importante porque nos va a delimitar en qué espacio ideológico se va a desarrollar el plan y programa de estudio correspondiente, ¿no? Por eso es bien importante hacer el análisis de este marco curricular. Y de entrada te digo, pues yo veo ausencias de carácter significativo, ¿no? No hay una mención específica para que en las escuelas, en el campo, en el aspecto educativo, se hable sobre democracia, ¿no? Democracia como forma de vida, como está establecido en el artículo 3º constitucional. Veo que sí se tiene una mención al respecto del mejoramiento de la convivencia humana, pero no es algo así tan destacado. Vamos a ir, Juan, si así lo quieres, analizando parte de lo que es este contenido. Repito, no tenemos todavía la profundidad necesaria al respecto de lo que fundamentalmente es la segunda parte del documento, pero creo que en una primera instancia vale la pena hacer el análisis de ese tipo de detalles que en su momento pues tendremos con oportunidad más abiertamente, ¿no? Para analizar. Lo primero que quería comentar, Juan, es que en el discurso de la secretaria cuando hizo la presentación, pues dice que esto es una propuesta todavía, que se lanza a la sociedad con el afán de que se dé un ejercicio abierto de diálogo, de discusión, de propuestas, de modificaciones. Y por eso está convocando a todas las autoridades educativas de los estados, pero dice también ella que se pueden sumar institutos, organismos y personal experto en educación. Yo creo que aquí falta que también se le crearan foros para escuchar la voz de los padres de familia, Juan. En la práctica son los que ponen el dinero, ¿no? Y creo que tendría que escucharse no solamente sus organizaciones, porque al final de cuentas tú sabes cómo están de contaminadas esas organizaciones de padres de familia por la captación que hace el mismo Estado de su operatividad. No, pero padres de familia con cierta libertad, con cierta independencia, buscar mecanismos donde se les solicitaran sus opiniones, ¿no? De tal manera que verdaderamente esto pudiera ser un ejercicio democrático pleno. Pero bueno, es una cuestión que pues ahí queda. Es cierto, la secretaria en su discurso pues parece abierta porque expresó que pues se tendrá que hacer el ajuste que se tenga que hacer y están abiertos para ese tipo de situación. ¿Algún comentario? Solamente habría que ver, pues, sigo diciendo que a mí me preocupa el tiempo. Sí. Imagínate, a mitad del sexenio están pensando todavía en someter a consulta una propuesta educativa que se supone que la construyeron de la mano de los expertos. Es posible que también quepa la posibilidad de que no va a recibir o no va a sufrir, mejor dicho, cambios sustanciales. Como lo hacían los gobiernos neoliberales,
simulaban que te consultaban, pero al final de cuentas predominaba el documento que ellos mismos ya habían elaborado a partir de sus líneas políticas y económicas que siempre han tenido mucha incidencia en los temas educativos. A no ser que, bueno, estén haciendo exactamente lo mismo y estén diciendo vamos a consultar a toda la sociedad, pero realmente el documento va a quedar casi igual. Pero si se piensan meter a un proceso de verdadera consulta, pues es todo un monstruo de tiempo, de recursos, de personas que van a opinar y ¿cuándo van a terminar de procesar todas estas opiniones? Cuando menos hasta ahorita no he escuchado un mecanismo claro y concreto de estos foros de consulta. Pero bueno, tal vez más adelante y los tengan el sexenio, hicieron algunos foros de consulta también, en donde se supone que recogieron la opinión, y en aquel entonces así lo decían, pues de los expertos, y por supuesto también de las dirigencias sindicales. Recogieron la opinión, y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué demonios sirvió todo eso que se hicieron? Porque se hicieron en todos los estados de la República, este tipo de foros donde recogieron supuestamente propuestas que deberían de incorporarse a los nuevos planes y programas de estudio. ¿Se tiró a la basura? Posiblemente se tiró a la basura todo lo que en aquel entonces se hizo. Porque entonces, además, Juan, pues nos falta ya muy poquito tiempo, como tú dices, estamos empezando febrero, ¿no? Y si va a haber reajustes, pues tendrán que elaborarse nuevos libros de texto, en el entendido de que en este momento ya los libros de texto que se irán a utilizar en el ciclo escolar 22-23, pues están prácticamente terminados. Entonces, ¿dónde cabrán los ajustes? Las propuestas que en su momento se le puedan hacer a todo este tipo de documentos de trabajo que se han mandado a la opinión pública, ¿no? Falta febrero, marzo, abril, mayo, junio, porque en julio se empieza la distribución a todo el país de esos libros de texto. Entonces, yo siento que es más retórica por parte de la Secretaría de Educación que la posibilidad real de hacer un último análisis de esta propuesta. Pero bueno, Juan, ¿qué te parece si entramos a lo que es el contenido de ese primer párrafo, la introducción, de parte más que párrafo, ¿no? De la introducción y el punto número 1. A mí en lo particular, Juan, me llamaron varias cosas la atención, incluso cosas positivas que quiero destacar, en el entendido de que, bueno, pues no dejan de ser teoría. Ya llevarlas a la práctica es otra situación. El primero, bueno, a pesar de que ya se ha venido manejando como tal, se subraya con mucha claridad a la educación como un derecho humano. Y se hace una crítica a la visión educativa de entender a la educación como un bien, como un bien individual. Y creo que eso es bien significativo, Juan, porque en sí se fomentó durante mucho tiempo el que la educación era una riqueza particular. En la medida en que tú tenías mayor certificación educativa, pues más rico ibas a ser. Y entonces ese hecho de educarse era entendido como un bien que tú poseías, algo que se sumaba a tu patrimonio. Y visto de esa forma, pues bueno, se daba solamente para las clases que podían adquirir o terminar de adquirir ese bien. Y eso
indiscutiblemente que ha producido una jerarquización social extraordinariamente fragmentada, ¿sí? Y si esa crítica que aparece en esta parte de la introducción va a ser sustento real en la práctica, pues indiscutiblemente que tendrá que ser bienvenida. Desde el momento en el que la educación se contempla como un derecho humano, pues tendrá que estar entendido ese derecho como todos los que en su momento poseemos como seres humanos, ¿no? Y con todas las características que en sí debe de tener. No habrá condicionamientos, por ejemplo, para poder recibir educación expresa. No tendrá que ser exclusiva para ciertos grupos. En fin, todo lo que contempla la característica de un derecho humano. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que, y esto no lo había visto en documentos oficiales, a la escuela, dice, la escuela pública va a ser tratada como un espacio principal de carácter educativo, pero no exclusivo, de tal forma que esta necesita fortalecerse con rasgos fundantes de la escuela básica mexicana. Y aquí, bueno, pues cabe una esperanza, Juan, de que se empiece a buscar lo que en su momento se tuvo en la escuela rural mexicana, ¿no? Yo entiendo esa parte, así, rescatar los rasgos fundantes de la escuela básica mexicana, ¿no? Y entender que pues la escuela no va a mantenerse como hasta ahorita, prácticamente el único espacio donde nos podemos educar. Lo dice con mucha claridad, no será el espacio principal, exclusivo de recibir educación. Y esto es un abrir el concepto, ¿no?, hacia lo que es la educación permanente. No sé qué te parezca esto. Felipe, una variante. Sin embargo, a partir de lo que estás diciendo, y se supone, se sobreentiende que en este gobierno las cosas deberían de mejorar, y ojalá, yo tengo esperanzas todavía de que cambien. ¿Por qué no vamos a agarrar a pedradas todos los panales que veamos? Yo creo que este régimen de alguna forma todavía conserva la esperanza de millones de mexicanos de que las cosas van a ser diferentes. Sin embargo, de lo que leí también, dirás tú, en este documento, me queda la enorme duda. No encuentro la forma de cómo abatir la exclusión todavía de millones de niños que viven en las áreas marginadas, de millones de niños que tienen que dedicarle tiempo al trabajo porque trabajan para sobrevivir y la escuela la dejan en segundo plano. No encuentro cómo está planteando este régimen el intentar disminuir esa situación. Gobiernos anteriores, sobre todo los neoliberales, hablaban de la inclusión y cosas como esas, pero en términos reales sí tenemos todavía un enorme grado de exclusión de los niños marginados, que viven en zonas marginadas, con escuelas que no son las mismas escuelas que tienen los niños que asisten a un medio urbano. En el sector rural hay escuelas de segunda, de tercera y no sé si de cuarta o de quinta. Escuelas donde los niños todavía juegan al aire libre y para poder hacer sus porterías de fútbol, pues van al monte y cortan 2 o 3 palos y los ponen de travesaños. En terrenos fangosos, en la Sierra Húmeda, o en terrenos polvosos en la parte sur, hay todavía espacios que no
que no tiene las condiciones óptimas para un desarrollo de los niños. No encontré, pues, en este documento cómo se le va a hacer para abatir temas como la exclusión, que ahí está presente, y aunque queramos cerrar los ojos, Felipe, pues de todos modos no, por eso se va a ir la exclusión. Fíjate que de manera rápida, porque ya Chucho nos dice que vayamos al corte, de manera muy rápida, sigue siendo un tema preocupante que de 100 niños que entran a la primaria, 86 solamente la terminan. Sí. O los que entran a la secundaria, de los 86 que en teoría deberían de irse a la secundaria, solamente 62 terminan la secundaria. Sí. O de los 62 que terminan la secundaria, solo 46 ingresan al bachillerato. Pero lo grave, lo complicado, lo lamentable, lo alarmante, que de 100 niños que inician la primaria, solo 13 terminan una carrera superior. Y otra vez, si analizamos las causas, no necesitamos ser muy sabios para decir que parte del problema está en que muchos de estos niños abandonan la escuela porque el niño está dedicado solamente para estudiar, para ir a la escuela, porque no tienen necesidades que sí tienen los niños de países pobres como lo es México. Entonces, o que de los estados más marginados, por ejemplo, el grado de escolaridad en Chiapas, que apenas se anda en el promedio de 7 años como promedio, contrario a Nuevo León, que tiene, por ejemplo, el 10. Entonces, hay una situación de exclusión muy palpable todavía en ciertas áreas, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco. Nuestra Sierra Norte, nuestra Sierra Negra. La exclusión es muy alarmante todavía, y documentos como estos, de verdad, yo quisiera encontrarles qué están planteando para intentar abatir este tipo de exclusiones que no podemos cerrar los ojos y ahí están. Felipe, creo que nos vamos a corte. Sí, mira, yo nada más antes de que nos vayamos, quiero agradecer a Rafael Villamil Martínez, a Pati, a maestro Armando Melchor Arista, a Guadalupe Molina Céspedes, a Dan Villegas, a Díaz Zamudio, a Armando Melchor, a Inés Alvarado, a Marco Antonio Hernández, que están viéndonos de manera directa. Espero que la información que estamos proporcionando pues los motive. Son maestros todos ellos que pues indiscutiblemente están con la esperanza de que se haga una transformación real en este campo, ¿no? Bueno, pues regresamos en un momento con nuestra segunda parte. Vamos a continuar con el análisis de esta introducción del marco curricular de los nuevos planes y programas de estudio para el ciclo escolar 22-23. Adelante, Felipe. Vamos, volvemos. Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. Radiotepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, Barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, bienes raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu
Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando estás cerca me... Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur número 215 en Tepeaca y con gusto te atenderemos. Firmes, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Baby, tú eres la más buena. Voy hacia tu baby. Pinturas Albamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B, a media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Albamex Puebla Sur. Contáctanos al número 2231-200706. Servicio a domicilio gratis. Pinturas Albamex. Pasión por servirte, pasión por el color. radiotepeaca.com. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1,000,000 de pesos en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. radiotepeaca.com. Este programa que hoy en específico está analizando la introducción de lo que es el marco curricular de los planes y programas de estudio para el ciclo escolar 22-23 que van a empezar a operar a partir de ese ciclo. Juan, el maestro Abdías Zamudio dice que los grandes retos de la educación son un tema muy complejo por las características de nuestra sociedad, pero también por la estructura educativa que marca el gobierno federal. Y es cierto, México, tú sabes, es un mosaico en todos sentidos, ¿no? De riqueza, de pobreza, de bellezas, de situaciones extraordinarias y ordinarias que se vuelve muy, muy, muy complejo. Dice que no hay certeza de que las propuestas de los docentes sean consideradas para los nuevos planes y programas de estudio. Y sí es cierto, maestro Marco, la verdad es que todos tenemos esa incertidumbre de que lo que expresamos, nosotros que estamos en el día a día como usted, pues realmente no tenemos la certeza de que se escuchen, de que se analicen por lo menos, ¿no? Igual y no tienen el fondo necesario, pero creo que están siempre basadas en la realidad. Y Juan, fíjate que líneas de acción que me parecen muy significativas. Algunas de ellas me presentan dudas, pero otras mucha esperanza. Mira, por ejemplo, hay una que dice así: redefinir el carácter universalista y nacionalista del conocimiento para pensar en la educación básica desde otras bases sobre lo común y con ello recentrar la noción de lo comunitario.
Juan, a mí esta redefinición que se plantea este marco curricular me llena de esperanza, ¿no? O sea, yo creo que llegamos al extremo en el modelo neoliberal de destacar lo individual y nos olvidamos completamente de lo común, de lo general, de lo público, de lo comunitario. Y ya con el simple hecho de que se plantee esta redefinición, de volver a tomar como parte central el desarrollo de las localidades, de lo que tenemos en común, de lo que hemos construido con el esfuerzo de cada uno de los mexicanos, con lo que nos ha proporcionado la naturaleza en cuanto a territorio, de verdad que me llena de esperanza, ¿no? Porque esta sí sería una real transformación en la visión de lo que es el convivio humano entre los mexicanos. No sé qué te parezca. Incluso te quiero decir que hay muchos comentarios al respecto de esta situación, comparando con lo que se hizo o lo que se tiene anteriormente con la visión esta individualista y aquella tendencia de destacar lo excelente, lo único, lo exitoso. Creo que ya, repito, con el simple hecho de la mención me deja una ilusión de que vamos a volver hacia la visión social, incluso socialista, aunque no le llaman aquí de esa manera, solamente aparece lo común y creo que ya es ganancia, ¿no? ¿O qué te parece? Felipe, sí, me parece bien. Ojalá y no sea una mera intención. Ojalá y verdaderamente lo que comentas aterrice en algo tangible y concreto que verdaderamente le dé un sesgo o un giro, o mejor dicho, a la instrucción pública o a la educación pública en el caso de México. Para esto, sin duda, tendrían que cumplirse algunas otras condiciones. Que verdaderamente se convierta un tanto en el motor que anime los procesos educativos, pero que además de esto, a lo mejor suena mal lo que voy a decir, Felipe, pero que además de esto verdaderamente se empiece a capacitar al magisterio sobre esta visión que se tiene. Sí, exacto. Porque de lo contrario, nuevamente se volvería a la inercia de que me entregas un material, reproduzco el material, lo trabajo con los niños y ya, pero no voy más allá. Lo que estás hablando del desarrollo social o desarrollo comunitario no es el primer intento que se hace, Felipe. Acuérdate, y la vez pasada, creo en el programa anterior hablábamos de la visión que también Vasconcelos tenía desde cuando funda la Secretaría de Educación Pública. Era una visión similar del desarrollo social a partir de la educación, Felipe. Sí, pero Juan, en esta ocasión se está reconsiderando. Te repito, la idea es de que se vuelva a esos rasgos fundantes de la escuela básica mexicana. Estamos de acuerdo, Felipe, solamente que te digo que no basta, a mi juicio. Yo estoy de acuerdo, completamente. Sí. Sino que esta política gubernamental tiene que ir más allá. Sí. Tiene que haber acciones concretas, y puse el ejemplo. Una de ellas es la capacitación docente. En ese sentido, para cambiar la orientación de la educación en el caso de México. Incluso veo que ese documento plantea, pues dicen ellos, le llaman ejes articuladores. Uh-huh. Y nuevamente hablan del pensamiento crítico, sí, como uno de los ejes articuladores. La interculturalidad crítica también, que yo creo que sí es una visión de cambio, pero que habría que ver cómo están planteando el proceso de acción de la interculturalidad crítica, por ejemplo, que es el segundo eje articulador que ellos están planteando. Entonces, está muy bien, así como lo plantean, pero repito, ojalá, de verdad, lo deseo también, que vayan más allá.
Sí, claro. Que sea un cambio de rumbo, un cambio de política educativa en el caso de México, que dentro de unos meses pues estemos ya empapados de esto y estemos hablando un poquito diferente y estemos dejando conceptos que estuvieron muy arraigados en la mente de nosotros durante el neoliberalismo. Acuérdate, todos los conceptos que teníamos, desde las competencias básicas, los estándares de desempeño. Sí, pero en el documento, Juan, se hace una crítica ácida a todos esos conceptos, ¿eh? Claro, sí, incluso siguen haciendo una crítica hasta la reforma educativa desde el 2013, perdón, cuando se estipula que para poder permanecer en el empleo tenía que hacer eso. Pero lo que sí creo yo que no están haciendo es empapar al docente de estos cambios que ellos tienen en mente. Y si no se da un asunto de capacitación no solamente sistemático, sino intensivo, pues todo va a quedar en buenas intenciones. Y eso me refería en la primera parte de mi comentario, de este último comentario. Sí, Juan, pero yo creo que con esto mucho del trabajo por hacer está en nuestro territorio, Juan, en el de los docentes, porque hoy tendríamos este marco precisamente donde es común y nos tendría que... Felipe, no, yo creo que es más inclusivo. No descartes el tema de la comunidad, los padres de familia, toda la comunidad tiene que participar en este proceso. Claro, a eso me refiero. Te pongo un ejemplo. Otro de los ejes, por ejemplo, que están planteando es la vida saludable. Años llevamos nosotros con pésimos hábitos de alimentación y no solamente algunos padres de familia, y lo voy a decir de manera muy respetuosa, no solo padres de familia que no tienen toda la información a la mano, personas que se supone que deberíamos de tener toda la información a la mano, tenemos pésimos hábitos de alimentación, Felipe. Los docentes consumimos como locos refrescos, que es la base de una serie de enfermedades que atacan al organismo desde temprana edad. Este tema de la vida saludable está muy bien, pero ahí enfrente tenemos a un monstruo que todos los días te va a estar diciendo toma, come, compra. Este sistema consumista, ¿tú crees que va a ser fácil hacerlo a un lado? No. Con ejes articuladores como los que está planteando la Secretaría de Educación Pública. Por eso insisto, tiene que haber acciones mucho más claras, mucho más concretas. Gatell en alguna ocasión decía o se pronunció de que cuidáramos más la salud y que no consumiéramos chatarra, porque los habitantes de México ante el COVID nos hicimos más vulnerables a causa de la chatarra. Sí. Pero muchas de las enfermedades que incluso nuestros niños están teniendo a temprana edad se deben a los pésimos hábitos de alimentación. Pero fíjate, Juan, que yo encontré en el documento, porque no se plantea la posibilidad de involucrar a esos grandes monstruos de los que tú hablas y que tienen una influencia educativa en la cultura mexicana de carácter extraordinario. O sea, entiendo perfectamente que otra vez el maestro tendrá que combatir contra esa serpiente de cuantas cabezas que son los medios de comunicación dados hacia la visión mercantilista, ¿no? O sea, tú les dices a los muchachos no tomen refresco y como bien comentas, pues llegan a su casa y lo primero que escuchan es un spot que les dice tomen, coman, consuman, así van a ser felices. Perdón, peor todavía, Felipe, o la mamá le dice vete a la tienda y cómprate esto o compra un refresco porque vamos a comer. Sí. Está tan arraigado eso, es que Felipe, no solamente la propaganda penetra, la propaganda carcome la mente crítica de las personas.
pero también no perdamos de vista que muchos de los productos tienen cantidades de productos químicos adictivos, es decir, que desarrollan la adicción en los menores. Y muchas de las veces, aunque ya no escuchen los spots en la televisión, de iniciativa propia, de mutuo propio, los niños van y compran chatarra porque son adictos a la chatarra. Entonces, ese monstruo enorme, terrible, que incluso lo vemos a las afueras de las escuelas, sobre todo las urbanas, cuando los niños salen, enfrente de la escuela donde salen los niños, hay 25 tienditas, todas llenas de chatarra, Felipe. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros, los docentes solamente solitos, intentar combatir a este monstruo? Ese es el gran problema. Aquí no es que le estemos echando la piedra a otros, pero creo que el gobierno federal también tiene mucho trabajo que hacer en ese terreno. La Secretaría de Salud tiene mucho trabajo que hacer. Políticas educativas específicas contra eso. Sí, pero donde intervenga la sociedad también, donde el gobierno establezca sistemas de promoción al no consumo de la chatarra, de manera sistemática, de manera periódica, para tratar de contrarrestar la otra propaganda. Entonces, de verdad que es inconcebible cómo estamos sumidos en esta sociedad consumista, pero lo vemos normal, Felipe. Sí. Lo vemos normal, y por otro lado, en el sistema neoliberal hasta nos prohibieron comer pues, alimentos no ancestrales, pero sí de muchos años, como las memelas. Los niños dicen, no consumas memelas porque vas a engordar. Pero esa es parte de la alimentación histórica y tradicional de nuestras comunidades. Pues bueno, Juan, mira, este primer eje de redefinir el carácter universalista y nacionalista para destacar lo común me deja esperanza, ¿no? La verdad. Es el primer apartado, ¿no? Exacto. Mira, el siguiente eje que me deja dudas. Apartado. Dice. Sí, porque te digo que ellos manejan 7 ejes articuladores. No, pero esta es parte de la introducción. Es argumentación que viene en la introducción. Y que son los ejes de acción sobre los que se va a construir el programa, ¿no? Mira, me deja muchas dudas. La verdad, quise entenderlo, pero no tengo mucha certeza de qué cosa es lo que quieren decir. Reorientar la organización en la que se disponen los aprendizajes y con ello plantear rutas tendientes a superar la disposición por asignaturas. ¿Qué cosa es eso? No tengo más información, Felipe, pero se supone que a lo mejor es una buena intención. Sí. Yo también así lo entendí, ¿no? Romper el esquema de las asignaturas y trabajar más con campos formativos. Creo que viene por ahí. Nuevamente vuelven a mencionar campos formativos y están mencionando 4 campos. Sí. Y uno de ellos es el lenguaje. Exacto. Que creo que en el campo número 1, que es el lenguaje, bueno, sí es elemental, es indispensable porque la lengua es el instrumento de comunicación entre seres humanos. Sí. No hay comunicación si no se domina perfectamente ese instrumento llamado lengua o lenguaje. Sí. Es una codificación que los docentes y los niños tienen que conocer para expresarse bien. Perfecto, está bien, y lo manejan como un campo. Lo demás, el segundo campo me parece un poco confuso cuando dice saberes y pensamientos científicos. Se supone que es lo que normalmente le llamamos ciencias naturales. Sí, la academia, ¿no? Sí, dice saberes y pensamiento científico. Yo creo que en este campo pues no solamente están incluyendo las ciencias naturales que tradicionalmente conocemos, sino también están incluyendo matemáticas en este campo. Pero yo decía que no es mucha la diferencia porque de todos modos la reforma neoliberal pues estaba muy similar, estaba muy parecido.
lo que dijiste hace un rato es importante y habría que ver cómo plantean ya el proceso del enfoque de los conocimientos. O mejor dicho, ojalá y le hagan caso a Freire cuando dice pues que una de las rutas es la propia construcción del conocimiento por parte del estudiante y no la asimilación de conocimientos fríos y sosos que no sabe el estudiante después para qué le van a servir, ¿no? Exactamente. Bueno, el tercer ¿cómo se llama? Campo formativo es la ética, naturaleza y sociedad, sí. ¿no? Yo creo que ahí no hay que confundir, cuando dicen naturaleza, no hay que confundir con ciencias naturales. No, es la visión. Que aquí naturaleza es totalmente, ¿no? La conservación del medio ambiente. Exactamente, sí. ¿Vale? Y la sociedad, está bien. Está bien. Cuando hablan de ética, pues, seguramente una de las cosas que siempre hemos dicho los que trabajamos en educación es que la ausencia de valores nos está llevando al desbarrancamiento de la sociedad. Sí, y, sí, la ética, y la ética se entiende y se supone que es una especie de instrumento para el desarrollo de los valores, por parte de todos otra vez, incluidos nosotros los docentes, ¿eh? Claro. Así como, y lo voy a decir de manera muy respetuosa, así como hay premisas que creo que no tienen discusión de que un docente crítico no puede formar alumnos críticos. Y si habláramos de lectura, diríamos, un docente que no tiene el hábito de la lectura nunca va a formar alumnos con hábitos lectores. Claro. ¿Vale? Sí, entonces, muy clarito. Bueno, y el cuarto campo formativo es de lo comunitario y lo humanitario. Creo que también ahí está muy claro la intención de volver hacia lo que era el primer eje de acción que planteamos aquí. Y la otra acción, Juan, la otra intención, por decirlo mejor, de este marco curricular, dice recuperar la relación didáctica, reconociendo el papel inexorable que tienen los profesores y las profesoras. O sea, la revalorización de la que ya hace tanto se ha hablado y que en términos concretos pues no hay nada. Al contrario, creo que cada vez está el espacio cerrándose más, fundamentalmente para aquellas personas que tienen un pensamiento disidente. Creo que... Me acuerdo cuando, digo, no sé ni por qué, a lo mejor no venga el caso, ¿te acuerdas del eslogan de Miguel de la Madrid cuando andaba en campaña? Decía, muy atractivo, renovación moral de la sociedad. Sí. Ese era su eslogan de campaña de Miguel de la Madrid en aquellos años. Sí, renovación moral de la sociedad. Y pues me acuerdo cuando hablas de este tema, nuevamente de revalorar al maestro. Híjole, como que tantas veces nos han dicho que van a valorizar al maestro o a valorar al maestro o a buscar que la sociedad valore al maestro, que pues ya como que no emociona, porque en la época neoliberal también acuérdate que dijeron que iban a buscar que el maestro fuera revalorado y lo hicieron exactamente en contrario. Cuando previo a la ley del 2013 desataron toda una campaña para tachar al maestro de todo, y hubo de todo. Sí, claro. Los peores adjetivos en los medios de comunicación contra los maestros. Sí. Fíjate que también, ¿no? Perdón, manera... y uno de los cerebros de esta campaña en esos años, que todavía no era tan visible, era Claudio X González, que ahora claro, anda enamorando al PAN y al PRD y al PRI, se vale decirlo aquí, y que dice que en una de esas sí es candidato de esta coalición a la presidencia de la República en el 24. Pero Claudio X González era uno de los cerebros que instrumentaron toda una campaña para denostar a los maestros. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, intención. Ojalá
de verdad se quedara no solamente en intención. Tenemos 3 años ya del gobierno federal, Juan, 3 años de una relación con el presidente de la República, y tú sabes bien que no ha habido esa revalorización, a pesar de que en su discurso todavía sigue reconociendo el papel tan importante que jugó fundamentalmente la CENTE, con C, en la lucha contra la mal llamada reforma educativa del 2013. A pesar de que eso se mantiene, no deja de ser más que discurso, ¿no? No hay ese acercamiento, no hay ese espacio para escuchar la propuesta de los disidentes. Y creo que esta letra que aparece en este marco curricular, pues va a ser tendencia, va a ser letra muerta, porque no, aquí en Puebla pues, nos levantaron la mesa de discusión, nada más porque les dijimos que no veíamos cosas concretas, que sentíamos que nos estaban dando a tole con el dedo, y pues se ofendieron y nos levantaron. Entonces, ¿dónde está esa revalorización? ¿Dónde está o cómo irá a ser esa recuperación de la relación didáctica de los maestros? Es algo muy, muy, muy deseable, es algo que indiscutiblemente nos hace falta, el estimular al maestro para que agarre su transporte público y se vaya a las escuelas a trabajar con los estudiantes. Y que además vaya contento, ¿no? Que además vaya contento, ¿no? Sí, claro, para que vaya contento, exactamente. Hace falta que se dé un asiento en los presidiums de las localidades cuando hay festejos a ese maestro que todos los días está frente a los muchachos de ese pueblo, ¿no? Ese reconocimiento. Fíjate, Felipe, ya se está acabando el tiempo, pero déjame la interrupción. A partir de lo que dices, sí se añoran aquellos años que será de la década de los 60s a los 70s, cuando el maestro era una figura respetada, hasta venerada. Y hace un rato que lo dijiste, en aquellos años el maestro estaba sentado a la mesa de muchas discusiones comunitarias, en los pueblos más grandes, en los municipios. Ahí estaba el maestro como un guía que hacía su actividad incluso por fuera de las escuelas. Pero llegó una época después, y que el régimen neoliberal tiene que ver mucho de esto, en que el maestro se empezó a considerar como un sujeto ordinario, hasta soez, vulgar, que no merecía el respeto de la gente. Pero mucho de esto fue inducido desde el régimen, por lo menos esa es la percepción que tengo. Sí, y contra ese tipo de campañas hemos tratado de venir luchando los maestros desde en los últimos años para tratar de nuevamente rescatar ese papel que en aquellos años la misma sociedad le dio al maestro. Sí, claro. Hoy el maestro crítico, hoy el maestro que sale a reclamar algunos ejercicios de los derechos que tiene, es el maestro revoltoso, es el maestro... pero eso lo empezó a decir el Baester cuando estaba en el poder. ¿Te acuerdas que hacía, ya lo dijimos aquí también en otro programa, que hacía sus comerciales y ponía una pizarra virtual, claro, y del lado izquierdo ponía a los maestros de la disidencia hacia ella, o disidentes de sus políticas de ella, y los ponía algunos pateando puertas y rompiendo sillas, y del otro lado otros maestros muy vestiditos, modositos, dando clases, y decía, estos maestros de la derecha son del CENTE y los de la izquierda son de la CENTE. Pero eso fue parte de una campaña que el Baester hizo para tratar de contener las inconformidades contra su cacicazgo de aquellos Pero eso años. se quedó en la mente del colectivo, Juan. Sí, claro, sobre todo permeó en los padres de familia, pero te repito, no somos ajenos o no seamos ajenos a que hubo organismos como Mexicanos Primero. Otra vez vuelvo a mencionar el nombre de Claudio X González. Estas gentes
creo que no tenían otra cosa más que estar ideando cómo carambas denostaban al maestro. Sí, sí, sí. Y se Pues, dio Juan, de manera brutal una campaña en contra del maestro. Juan, se queda mucho material Sí. todavía al respecto de este tema. Vamos a meternos más a los documentos, estos documentos de trabajo, para tener, pues lógicamente, más argumentos en cuanto a nuestro punto de vista, en cuanto a nuestra crítica. Yo solamente quiero aprovechar los últimos momentos para saludar de manera atenta al maestro Rogelio Martínez Hernández, supervisor de telesecundarias, que dice que es muy buen tema el que tocamos hoy, hay mucho de qué hablar y compartir. Y al maestro Shermy Sabino Nolasco, que es un compañero que está capacitándose, que se está preparando a fondo en cuestiones de educación, y a quien respeto mucho. Y dice, es muy importante construir desde la educación popular, ya que desde las instituciones ha sido muy difícil desarrollar pensamiento crítico por los planes y programas existentes. Y coincido completamente con Shermy. Es muy difícil estar batallando contra esta situación, ¿no? Una última acotación, pues, es que el régimen neoliberal nos enseñó a no pensar a los maestros. Exactamente, a solamente cachar, Juan. Solamente cachar. Es muy lamentable, pero nos hicieron así, nos hicieron ciertos modelos no pensantes al momento de estar con nuestros estudiantes. Y claro, siempre habrá excepciones, y lo digo de manera muy respetuosa, siempre habrá excepciones, pero también hay casos, muchos casos donde nos hicieron así, docentes no pensantes. Ese era el modelo que el neoliberalismo quería de los maestros. Sí. Pues Felipe, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Gracias. Te agradezco mucho, le agradezco mucho a Jesús que nos haya apoyado como cada martes, y pues que quede la invitación para que volvamos en un próximo programa a reabrir este tema, Juan. Hay mucho que platicar y que analizar, ¿no? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Nos estamos viendo el próximo martes.